buenas a todas las personas del otro lado. Hoy hace un día especialmente caluroso, así que he abierto la persiana del taller, como hace Oscar en el garaje, y os he dejado entrar para que vengáis aquí a este primer taller de reglas. Y nada, contaros simplemente que es una sección del canal, cortita también, 15-20 minutos, en la que cogeré un sistema de reglas, sencillo o no, independiente o no, y lo desgranaré un poquito, pero más que hacer un debate o charla como ya ocurre en otros canales y hablar pros y contras, vamos a desgranar un poquito desde la perspectiva de diseño de dónde viene ese sistema, por qué el autor ha tomado ciertas decisiones, qué experiencia de juego nos propone, para quién es. Entonces vamos a desgranar, despiezar un poquito para que pueda ser accesible a cualquier persona que no conozca el sistema. Y como podéis estar leyendo en el título, hoy empiezo con Into the Odd, ¿vale? En lo extraño. Y diréis, bueno, como una persona, los que me conozcáis, como una persona como tú de rol independiente está reseñando un sistema OSR, pues porque tiene mucho de independiente. Entonces vamos a ir a ver un poquito. Os voy a compartir la SRD que os dejaré en la cajita para que cualquier persona la pueda leer. Está en inglés, pero las SRD son los sistemas Reference Design, ¿vale? Que permiten que cualquier persona coja ese texto, incluso cortar, copiar el texto y cree su sistema de reglas propio basado en eso, ¿vale? Intentaré trabajar siempre con SRD y algunos sistemas así que puedan ser hackeables para ayudar a personas a que creen sistemas, ¿vale? Pues nada, vamos a compartir la SRD para que la podáis ver. Es esta, es muy sencilla. Y este es el logo que te da el autor. Si tú quieres ponerlo en tu juego, si lo vas a hackear. Y vamos a ver un poquito de qué nos habla, ¿vale? Bueno, aquí nos habla un poquito de la licencia. Es un juego OSR, pero el OSR, para los que no sepáis, pues más que un sistema de reglas per se, es una corriente filosófica, ¿vale? Es una corriente filosófica que abraza el jugar como en los inicios del rol, en los años finales de los 70, principios de los 80, y que la Old School Renaissance, su máximo exponente es Lamentation of Flame Princess, uy con el inglés, que se editó hace pues quizá más de una década, ¿no? A partir de ese momento hubo como este renacimiento, ¿no? De la Old School. Y bueno, yo no soy la mejor persona para hablar de OSR porque no soy un entendido. Tenéis por la red un manifiesto escrito por Cabo Hicks que podéis buscar y bueno, el que desgrana pues un poquito qué corriente filosófica es esta. Y básicamente yo os puedo hablar de las cositas que conozco y que he visto en los sistemas, y es que es un sistema que promueve mucho el conocer el juego, bueno, más que conocer el juego, el saber jugar del propio jugador más que del personaje, ¿no? No hay personajes superheroicos que me encuentro esto, tiro y me lo resuelvo, sino lo hacen los jugadores. Por ejemplo, ¿no? Estamos en un dungeon y los acertijos que se ponían en los dungeons antiguos era para que era un juego para los jugadores, no para hacer una tirada y decir, vale, tu personaje lo saca. Entonces eso es uno de los pilares, ¿no? Luego veréis que otro de los pilares quizás es que no te dice qué tipo de personaje, o sea, cómo interpretar el personaje, todas esas cosas que se consideran un poquito más independientes y de hackear el juego, que los jugadores puedan hackear el juego y la historia, no está tan ahí. Aún y así ofrece un sistema sólido basado en D20 para jugar cualquier tipo de historias, aunque la base sea más antigua, ¿vale? Los orígenes de todo esto pues viene de la Open Game License de D20 que se hizo, y que gracias a esa licencia abierta pues se han podido crear hacks hasta llegar a esta nueva hornada, por decirlo de alguna manera, de juegos OSR que tienen casi más de independiente, que aunque conserva lo de OSR, ¿no?
Conservan lo de SR en las mecánicas, lo veréis, porque aún ser juegos independientes un poquito lo que hacen es coger pues sus bases, ¿no? Que son el de 20, etcétera. Vale, hay otros exponentes, hay otros juegos de este tipo, y yo os voy a hablar de este, pero tenéis Black Hack, que es buenísimo, que tenéis tenéis este sistema pues un poco hackeado en Extinción y en Black Sword Hack, que ha editado The Hills Press. También luego tenéis otros independientes que no tienen nada que ver, que hay gente que se arma su caja de herramientas, como puede ser For Coin and Blood o incluso Mouse Ritter, que reedita El Refugio, que cogen un poco de todo y se hacen su sistema. Veréis que esta SRD está muy enfocado a eso, ¿vale? Entonces, este texto de aquí os explica la licencia, un poquito lo que os permite. En principio permite atribución comercial, hackear, etcétera. Si cualquier cosa, pues puedes escribir al mismo autor, que te lo indica ahí. Y bueno, es un documento de unas 1500 palabras, es muy poquito, muy pequeñito. Para los que escribáis reglas, pues sabéis que son muchas más. Esto está en 4 páginas y a mí, por ejemplo, unas reglas muy livianas al igual me ocupan 8 y unas reglas no livianas me ocupan 15-20 páginas. Entonces, para que os hagáis una idea, es un documento muy contenido y muy directo, ¿vale? Pues dicho esto, vamos ya un poquito a ver qué nos ofrece Into the Odd, ¿vale? Lo siguiente que vemos es la creación de personajes. Vale, creación de personajes. Pues os comento un poquito lo que nos propone. Vale, la creación de personajes se hace con 3 atributos o características en lugar de los 6 habituales. En este caso son fuerza, destreza y voluntad. Los habituales, para los que juguéis al juego de rol más importante de todos los tiempos, sabéis que son 6. En este caso lo que hace es como juntarlos de alguna manera, porque por ejemplo fuerza en este sistema actúa como constitución también, porque te da los puntos de vida. Y voluntad actúa también, pues quizá una mezcla entre inteligencia y carisma, porque puedes hacer tiradas de intimidación, tiradas para resistir, etcétera. A ver, esta simplificación es interesante a la hora de hacer un sistema de reglas sencillo, pero también estamos perdiendo granularidad. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos menos opciones y al tener menos opciones, por ejemplo, el avance de los personajes está menos contemplado. Entonces, con esto ya el diseñador del juego nos está diciendo que quiere un juego no para campañas largas. ¿Vale? Esto lo veremos también en el resto de reglas, pero aquí queda ya palpable, ¿no? Un personaje que se hace en 2 minutos y con pocas características u opciones, pues no va a ser un personaje que se pretenda que tenga una evolución, con lo cual es un juego destinado a partidas cortas o one shots. Vale, ¿qué más nos dice? Nos dice que estas 3 características se tiran con 3 dados de 6 y por orden, pudiendo cambiar una por otra. Esto es un clásico en los juegos OSR o en los juegos, en las primeras interacciones del juego más importante de todos los tiempos, ¿no? Porque si habéis jugado Advanced Dungeons and Dragons, pues os recordaréis que tirabais por estos 3 de 6, que te ofrece un resultado entre 3 y 18, y luego te daba un bono, y tú tirabas en orden, y depende de lo que te salía, pues te podías coger un personaje o otro, ¿no? Os recuerdo que el paladín quizá era muy difícil porque tenías que tener muy buenas tiradas. Entonces al final es un poco lo que os decía del jugador, ¿no? No se te potencia el personaje ni se te da un super personaje si no tienes unas super tiradas, ¿no? Entonces lo que propone de alguna manera, y a mí me parece muy interesante, es que hagas las tiradas puro azar y que en base a lo que te toque pues elijas un personaje u otro. Es una propuesta arriesgada que no gustará a todo el mundo. A mí me parece muy interesante, pero habrá gente que no le interese. A ver, hay otras formas de determinar estos atributos o características, incluso utilizando esos 3 de 6. Los 3 de 6 es un icono de la OSR, de los sistemas de reglas, porque siempre se han utilizado estos, ¿no? Entonces hay variantes como tirar 4 dados de 6 y elegir 3, tirar 3 dados de 6 y si lo que te salga por encima de 10 se lo restas a la anterior.
Hay muchos sistemas, tirar 5 dados de 6 y coger 3, pero descartar 2 que te... Bueno, aquí cada uno tiene el suyo y este sistema Into the Odd opta por el clásico, ¿vale? También nos dice que empezamos con un dado de 6 puntos de golpe, luego ya veremos cómo funciona, y nos dice que hay tablas para ver el equipo inicial. Nuestro equipo inicial dependerá de una tabla en la que cruzamos nuestra habilidad más alta con nuestros puntos de golpe y te dice un número o una profesión, o en este caso el equipo inicial. Yo digo profesión porque, por ejemplo, en Electric Bastion Lands es una profesión. Vale, también nos aconseja, nos recomienda que si somos un grupo pequeño podemos crear un compañero de la misma forma, pero con un único punto de golpe, para crear compañías más grandes. Vale, a ver qué nos dice más Mark into the Odd. Vale. Vale, lo que tenemos aquí es una lista de equipo con sus precios y, definido un poquito, alguna que otra mecánica, como por ejemplo lo del veneno, qué daño hace y demás, pero poco más, viene a ser una lista de equipo. ¿Qué pasa con los OSR? Bueno, el equipo es importante, el equipo, la carga y estas cosas, al no tener superpoderes y personajes super potentes, pues el equipo viene a ser importante. Nada más del equipo. Considerar que es importante para este sistema de juego porque es la manera que tiene el jugador de potenciar su personaje mediante objetos de mayor calidad o mediante equipo que pueda necesitar. Vale, el siguiente apartado es... Vale, esta es la tabla que os decía y como veis pues cruzas un resultado con los puntos de vida y te sale... Yo creo que la lógica aquí está, por ejemplo, si coges a alguien con un atributo alto y puntos de vida alto, quizás sea un gran guerrero, que sea un gran sabio. Todo lo contrario si coges a alguien con pocos puntos de vida y una característica baja, ¿no? Quizás eres un campesino. Vale, y ahora nos dice qué debes saber, qué debemos saber, que viene a ser el cómo se juega. Aquí está la chicha y vamos a desgranarla. Perdonad, es que hace un calor horrible. Vale, lo primero que nos comenta es las salvaciones. Aquí esto vendría a ser la tirada básica y aquí si os fijáis no se llaman tiradas o pruebas de característica o de atributos, sino se llaman salvaciones. Con esto el autor ya nos está dando otra pincelada de OSR y de intencionalidad, porque aquí no tiras para ver qué consigues hacer, sino tiras para ver qué te ocurre cuando tú haces algo, ¿no? Y poniendo el foco en ese personaje y en ese jugador que puede hacer lo que quiera con su personaje. Entonces aquí lo que tendremos será tiradas de salvación. Se harán con los 3 atributos que hemos visto anteriormente y se hacen con roll under. Roll under es tira por debajo. Entonces, si tenemos características entre 3 y 18 y siendo la media 9 y 14, más o menos, pues os podéis hacer una idea de la dificultad de las tiradas. Si yo tiro un dado de 20, pues suelo tener entre 45 y 60% con características normales para pasar esa tirada. Luego, no pasarla evidentemente es fallo, obtener un 1 es un éxito automático y un 20 es una pifia, clásico. Esto es un clásico de los juegos más antiguos, donde esto sí tiene importancia. Lo siguiente que nos comentan son los turnos. Aquí los personajes actúan siempre antes que sus enemigos, a no ser que vayan a ser sorprendidos. En caso de que vayan a ser sorprendidos, tienen que hacer una tirada de destreza. Nada, es muy sencillo. Lo que hace esto, y a mí me parece muy bien, es simplificar de alguna manera no he sacado un 18, yo un 13, vale, pues vas tú y luego tú. Y en este no, pero en otros hacks de este sistema sí que propone un poquito eso, que entre la mesa decidamos quién va en cada momento y nos separa entre nosotros y los enemigos. Por ejemplo, en Black Hack lo hace muy bien, me parece muy interesante. Vale, las acciones. Las acciones es lo que podemos hacer en nuestro turno. También
hay turnos y hay una ronda. Esto no lo explica en Into the Odd, pero sí en otros hacks de Into the Odd que me he leído yo, ¿vale? Las acciones, lo que puedes hacer es un clásico, tanto de juegos como Dungeons and Dragons, como otros juegos, que es movimiento y acción. Entonces te explica un poco las acciones, que son las acciones gratuitas. Bueno, no entra en mucho detalle. Y luego nos vamos a otro clásico de la OSR. Se trata de los ataques, porque el combate en este tipo de juegos sí que son importantes. Estamos hablando de un juego que viene bueno, que las primeras iteraciones de Dungeons and Dragons vienen de Chainmail, que es un wargame, y bueno, este señor lo hizo con la intención bueno, de que nosotros interpretáramos esos personajes que jugábamos en Wargames, ¿no? Entonces, siendo ese el origen, ese Chainmail, que me parece que es del 74, pues el combate está muy presente, ¿no? Es muy importante y me recuerda incluso a herederos de juegos de mesa posteriores de mazmorreo, como puede ser Hero Quest o muchos otros, ¿vale? Entonces, en este juego no haces, en Into the Odd, no haces una tirada para impactar como en otros OSR o en Dungeons and Dragons, ¿vale? Aquí lo que haces es tirar tu dado de daño automáticamente. Entonces, tiras tu dado de daño y le restas la armadura. Eso son la cantidad de puntos de golpe que tú haces en el adversario. Es interesante porque te ahorras una tirada y es interesante porque es muy directo. No tienes que tirar para impactar, se sobreentiende que impactas. Es muy directo y luego aquí, no en Into the Odd, pero sí en otros hacks, yo he visto, por ejemplo, reglas para ataques múltiples y demás. Una regla muy interesante que tienen los ataques, dado que este juego no tiene la regla de ventaja y desventaja, no sé por qué, a lo mejor no lo consideran moderno y no lo han puesto, sí que tiene una en lo referente a los ataques. Cuando yo ataco en desventaja contra un oponente con cobertura, etcétera, tiraré daño atenuado. Eso es un dado de 4. Y si es todo lo contrario y tengo una ventaja, posición táctica, tiraré un dado de 12. ¿Qué significa esto? Pues que puedo hacer más daño. Si por ejemplo yo tirara con ventaja con un hacha, haría un dado de 8, aunque tirase, o sea, haría un dado de 8, podría tirar 2, si tiro con ventaja lo máximo que haré es 8, que es el daño de mi arma. Aquí no, aquí propone que tú puedes hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque tienes un dado más elevado, también te la juegas más. A mí me parece muy interesante esta regla, es muy directa, ¿vale? Nada, un pequeño parrafito para los ataques de área, que no ofrece nada especialmente interesante. Y luego el daño. Aquí el daño se quita de los puntos de golpe, de esa reserva de 1 a 6 que hemos visto, y cuando se sobrepasa se quitan de la fuerza, del atributo o característica de fuerza. Cuando esto ocurre tenemos que hacer una salvación de fuerza para no recibir daño crítico, creo que lo llama aquí, y en caso de que recibamos daño crítico caemos inconscientes, nos tienen que atender para volvernos a levantar, o si no nos atienden en una hora morimos. Entonces habrá personajes que empiecen con un punto de golpe y habrá personajes que empiecen con 6. Lo otro, si aguanta la tirada, pues lo quita de nuestra fuerza, que por lo general estará entre 9 y 14. Es interesante esta forma porque es elegante, economiza tener contadores. Tus puntos de golpe representan como tu resistencia natural a las cosas. Y me parece una forma muy interesante sin tener que pasar por la calculadora ni demás, ¿vale? ¿Qué más? Te habla del daño crítico, un poco lo que os he comentado. También del uso de poderes, que es básicamente haciendo una tirada de característica con la que toque. Y con esto quiero enlazar con una cosa que me parece muy interesante de estos juegos, de Electric Bastion Land y demás. Suelen tener tablas, y lo enlazo por el tema de los hechizos, porque normalmente te vienen tablas con 100 hechizos descritos en una frase. No desglosan ni son párrafos, sino que son escritos en una frase y hacen algo. Y me parece muy interesante estas tablas de 100 profesiones, 100 hechizos. Si quieres crear un juego, la verdad es que ofreces muchas posibilidades, es trabajo, pero es interesante. Vale, ¿qué más nos habla? A ver, un momento. Vale.
Vale, nos habla de esto y nos habla de la pérdida de características. Esto es muy interesante porque no solo si perdemos todos los puntos de fuerza, después de perder nuestros puntos de golpe, morimos, o sea, el personaje muere. Pero podemos perder otras características, como efecto de hechizos, etcétera. Cuando esto ocurre, por ejemplo, con destreza quedamos paralizados, no podemos movernos, y cuando ocurre pues con voluntad, que sería algo más mental, pues quizá enloquecemos, etcétera. Esto ofrece muchas posibilidades de hackeo, depende de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Nos habla de la muerte. La muerte se da únicamente pues, cuando te quedas a 0 puntos de golpe, perdón, 0 puntos de golpe y luego 0 puntos de fuerza, o en este caso cuando recibes daño crítico y no te atienden. Vale, pues no está mal lo que estamos viendo, no hay mucho más. A ver, reacción. Vale, lo que propone aquí es una simplificación de las clásicas tablas de reacción. Antaño, los juegos más antiguos, se hacían tiradas para cuando te encontrabas a un PNJ o un monstruo, tirabas en este caso para ver cuál era su reacción, si era hostil, amigable, etcétera. En este caso lo simplifica y si va a ser hostil hacemos una salvación de voluntad. Si obtenemos un éxito, pues no será hostil. Luego te sugiere que algunos personajes o criaturas serán siempre hostiles y otros serán siempre amistosos. Un poco que usas la lógica, esto lo hace mucho. Nos habla también de la moral. Bueno, la moral es importante por eso que os digo, ¿no? También porque venía de Chainmail, de que es un wargame, y supongo que el contador de moral, ¿no? De esos wargames era importante y es algo que nos ha llegado hasta nuestros días. Y aquí básicamente lo que te sugiere es que cuando todos los personajes están pues a la mitad de sus características o atributos, es el momento de hacer una tirada de moral. Luego si tienes que huir, pues haces una salvación de destreza, muy sencillo, y poco más. Y luego nos habla del descanso corto y el descanso largo. En el primer descanso, el corto, recuperas los puntos de golpe que tengas y lo puedes hacer en 1 hora y necesitas tener comida y bebida, si no, no puedes descansar. Es muy sencillo. Y luego está el descanso largo, que nos habla un poquito de... estamos hablando de curar todas las características y volverlas a nuestro estado inicial, y para esto se necesita una semana entera. Yo veo esta opción que está más enfocada para el descanso entre aventuras, porque nadie creo que juegue una aventura, ¿no? Y voy a hacer un descanso largo. Y me parece que aquí han perdido la oportunidad de hacer, quizá como los Forge in the Dark, de ofrecer otras opciones de entreaventuras que hoy en día ya lo hacen muchos juegos, ¿no? Como el Anillo Único, incluso el mismo Dungeons and Dragons. Y es esta opción, ¿no? Porque imagínate que pues, no te han herido y quieres hacer otra cosa, como alquilar tu espada, abrir un negocio, crear un objeto mágico. Yo creo que aquí han perdido la oportunidad de hacer. No es propio de los OSR, pero me parece que hubiera estado muy interesante poderlo hacer. ¿Y qué más? Sí, la carga. Vale, la carga es importante porque el inventario es importante. Aquí te dice que no puedes llevar más de 3 objetos luminosos, sino tus puntos de golpe quedan a 0. Y en otras versiones, como Mouse Ritter, pues yo he leído que tienes 10 casillas, 6 de las cuales son tu mochila, luego tus brazos y luego tu torso, ¿no? Y incluso que los estados, porque en los estados te ocupan parte en el inventario. Los estados es una cosa que en Into the Odd no han desarrollado más allá del de daño crítico o herido, y que podría ser interesante, porque la fatiga y otros estados propios de ser víctima de magia, pues podrían ser muy interesantes. Yo los he visto sugeridos en otros hacks del sistema y es sencillo y llevable. Vale, por último nos ofrece, y esto sí que es una regla para mí muy Forge in the Dark, porque vengo de ahí, pero quizá ya la conocíais de otros juegos, que es la tirada de suerte. También
tiene un funcionamiento un poco como la tirada de habilidad de Tulu Hack, ¿no? Si tienes un 6 es mucho beneficio y si obtienes un 1 pues es muy catastrófico. Entonces aquí básicamente la tirada de suerte se utiliza para determinar cosas al azar que no dependan de los personajes. Tiramos un dado de 6, con los resultados altos es beneficioso para los personajes y con los resultados bajos pues es perjudicial. Cualquier duda que tengamos en una escena, hay unos enemigos lejos, no sabemos cuánto de lejos están, pues tiro una tirada de suerte o algo que pase que no tenga que ver con los personajes en la otra punta de la ciudad y que pueda afectar a la trama, por ejemplo. Y luego está el último apartado, otras fuentes de daño, que nos viene a decir que pues caídas, envenenamientos, todo este tipo de daño ambiental, por decirlo de alguna manera, se puede resolver con dados entre un dado de 4 de daño o un dado de 12, que uséis la lógica. Poco más. Así que esto es Into the Odd, ¿vale? Hemos analizado toda la SRD. Y básicamente me he extendido mucho más, he sido muy, muy poco avispado pensando que este taller, que esta sección del canal nos iba a llevar apenas 15 minutos por sistema. Llevamos 25 y voy a hablaros un poquito de lo que me parece que busca este sistema y a quién está enfocado y ya cerraríamos. Vale, pues yo creo que este sistema está, y es muy claro, ¿no? Porque el ligero de contenido, pues lo que ofrece es una experiencia ligera de reglas. Tiene un claro sabor OSR, o sea, han utilizado las mecánicas propias, dados propios y filosofía de los OSR. No hay nada que no esté donde no deba estar respetando esa filosofía, o a mí me lo parece así. Y es un juego un poco con estos cánones clásicos y hecho para sentarse y jugar prácticamente, porque los personajes se hacen en un momento. También es un juego que me he dejado un apartado, ¿no? Que te habla de la muerte, de que pues, en cuanto muera tu personaje, pues hazte otro, que no hay problema. También por eso, ¿no? Porque son personajes sencillos, hay una tasa alta de mortalidad. Y eso es un poco una experiencia de juego que promueve Into the Odd. Vale, para mí está destinado a cualquier persona, sobre todo en especial a los que les gusten los sistemas OSR, pero vamos, que yo aquí veo mucho para jugar indie. De hecho, yo estoy haciendo un juego con Into the Odd y no soy un fan de la OSR, pero sí que me gusta mucho el funcionamiento del sistema y para el juego que yo quiero hacer me viene perfecto. Vale, la experiencia para mí, habiendo jugado este tipo de juegos, es bastante narrativa. Se ven pocas tiradas y las tiradas se solucionan fácilmente. No tenéis que hacer muchas tiradas en tablas ni nada, ninguna, simplemente una tirada y ya está. Y lo que nos presenta aquí la SRD me parece muy guay y el autor lo dice, es una caja de herramientas. Esto lo hablo para las personas que diseñéis juegos. Lo que tenemos es una caja de herramientas donde el autor te dice, pon en tu apartado lo que tú consideres. Y yo lo he visto en otros juegos, hay apartados que están más desarrollados. Por ejemplo, en Electric Bastion daño múltiple, el daño por armas láser, etcétera, eso está más desarrollado porque esa ambientación es importante. Vale, es un juego duro y que promueve pues la capacidad de los jugadores más que la de los personajes. O sea, yo no es un Fate, no tengo un personaje que con poco que piense puedo hacer cosas increíbles, ¿no? O un PBTA que mi personaje tiene que molar, no, todo lo contrario. Aquí es el mismo jugador el que tiene que explotar sus habilidades y maximizar sus posibilidades de supervivencia de su personaje. Vale, o sea, que sé que tiene que ser el jugador el que juegue bien y no el personaje, vale. Como os he dicho, pues esto es Into the Odd de este movimiento SR y os dejaré la SRD abajo y tenéis muchos hacks de este sistema. Tenéis Mouse Ritter, que ya os he hablado. Tenéis Bastionland, por ejemplo, que también ofrece reglas para vehículos. En Mouse Ritter tenéis reglas para asedios, creación de regiones, etc. Pues a poco que os interese este sistema, pues con la SRD podéis toquetear otros juegos, ir mirando qué ofrecen y haceros vuestro propio Into the Odd. Y pues esto sería todo. Este ha sido mi primer
taller de reglas, un poco arriesgado con este sistema y arriesgado por lo difícil que es, ¿no? el sobrevivir. Y nada, espero que os haya gustado esa sección del canal, os agradecería enormemente que me dejarais vuestras impresiones, tanto en el contenido que os ha parecido, como en la duración, que al final ha sido media hora y no creo que pueda hacerlos más cortos. Y también, si os apetece, dejadme en la caja de comentarios recomendaciones que queráis o sistemas que queráis que desglosemos desde un punto de vista de diseño de juegos. Como veis, he ofrecido bastante mi opinión y lo he hecho bastante desde la perspectiva de diseñador de juegos, porque yo creo que hablar de las intenciones y demás es interesante. Pues dicho esto, hasta aquí hemos llegado con esta versión del primer taller de reglas con Into the Odd, un sistema muy chulo, y espero que os haya gustado este primer taller y os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Muchas gracias.